Él prometió regresar. En aquel tiempo mi pueblo conocerá mi nombre. Porque yo mismo que hablo, estaré presente. Ante nuestros ojos se ha cumplido lo escrito. Los que miraron a Él no serán avergonzados. Pronto veremos su transformación. Aquí está Jesucristo hombre. Bueno, hemos venido hablando de ciertos rudimentos que nuestros bendecidos evangélicos, pentecostales, llamados cristianos, que no son cristianos, ellos son creyentes judaizantes, porque ellos les sirven al evangelio de la circuncisión. Por lo tanto, el evangelio que se predica fuera de Creciendo en Gracia es el evangelio de la circuncisión. Aquí solamente se predica la incircuncisión y tenemos derecho a llamarnos cristianos. Porque al primer que le llamaron cristiano fue a Pablo, porque Pablo predicaba la incircuncisión. A los discípulos de Jesús de Nazaret, a los apóstoles, nunca le llamaron cristianos. A ellos le llamaban los del camino. Ahora, cuando vieron a Pablo, por primera vez le llamaron a Pablo cristiano. Entonces nosotros tenemos derecho en decir que nosotros somos el único ministerio cristiano alrededor del mundo. No hay otros ministerios cristianos. Si usted bautiza en agua, si usted cree que hay pecado todavía, si usted cree en el diablo, si usted cree en el infierno, si usted cree en las obras, usted no es cristiano. Usted más bien es moiseano. Así que nos declaramos el único ministerio cristiano en la faz de la tierra. Porque la iglesia se murió con la desaparición de Pablo. Pablo lo dijo, después de mi partida no hay más cristianismo. Quiere decir que Pablo lo advirtió y cesó, el cristianismo cesó tan pronto Pablo murió. El mundo estuvo sin cristianismo, sin embargo ellos se creen cristianos. No, el cristianismo comenzó en el 1973, cuando la cabeza se movió. La cabeza de Dios, la mente de Dios estaba en Jesús de Nazaret. Luego esa cabeza se movió al resucitado. Y entonces por todos esos cientos de años al que le servíamos era el resucitado. Pero en el 1973 la cabeza se movió y me cayó encima. Y me cayó encima de mi cabeza. Y entonces desde ahí pues hemos venido hablando del cristianismo. Sencillo, ¿verdad? Tan simple como eso. ¿A ti te suena? Que mucho trabajo te dio a ti, ¿verdad que sí? Y hoy vamos a hablar sobre un ministerio que no se ha entendido. No se ha entendido bien y por eso cometen el error de crecer sin la medicina adecuada. Se están alcanzando masas de personas para Jesús de Nazaret todavía. No para el resucitado. Ojalá estuvieran en el resucitado porque le falta un velo nada más. Pero todavía para Jesús de Nazaret. Y entonces ellos le llaman, ellos están buscando que todos se arrepientan y vengan al conocimiento del Señor. Vamos a ver segunda carta a los Corintios capítulo 5, versos 18 al 21, para entender cuál debe ser el ministerio correcto. Segunda carta a los Corintios capítulo 5, versos 18 al 21. La Biblia electrónica. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio del arrepentimiento. ¿Ministerio de qué? Eso es un ministerio. Ministerio de reconciliar a las personas. ¿Y en qué se basa ese ministerio de reconciliación? Que Dios estaba ¿dónde? En Jesús de Nazaret.
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, Pablo hablando, ¿no? A nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, arrepentíos para con Dios. Reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, la iglesia, el ministerio que debe tener para traer vidas, para que la congregación crezca, debe ser un ministerio de reconciliar. No decir arrepiéntete, porque arrepentimiento es en contra de reconciliación. Es bien importante esto que estamos hablando. Muy importante, porque aquí depende si tú estás visitando una iglesia o una sinagoga. El apóstol Pedro, por causa de que él le servía al evangelio de la circuncisión, él decía, arrepentíos, decía Pedro, arrepentíos. Y dice que lloraba la gente, crujiendo los dientes, se arrepentían, lo hemos matado. Pero entonces, reconciliar no trae ese remordimiento, no trae culpabilidad. Porque reconciliar implica, número uno, ¿con quién me voy a reconciliar? ¿Que yo tuve una relación con él antes para reconciliarme ahora? ¿Sí? Reconciliación pone a pensar a la persona. Si usted le dice a un grupo de personas, reconcíliate con Dios, usted le va a decir, pero ¿qué relación yo tengo con él para reconciliarme con eso? Yo no he peleado con él. Cuando un matrimonio se reconcilia es porque son un matrimonio y se separaron y entonces ahora se están buscando para reconciliarse. Entonces implica que hay una relación, la palabra reconciliación. Y déjeme decirle, el mundo evangélico no entiende esto que yo estoy hablando. Si usted lo entiende, usted es un bienaventurado. Porque todas las iglesias utilizan el mecanismo de arrepentimiento desde Roma para acá. De hecho, el confesionario, que es un método de decir, bueno, tú estás en pecado, ven y confiésame y yo te doy unos remedios, 3 Ave María, 4 Padre Nuestros o lo que sea. Esos son los católicos. El evangélico usa otro medio. Dice, mira, mijito, tus pecados te son perdonados, pero no hagas más nada malo porque te va a ir peor y te vienen 7 demonios peores y puedes terminar en las llamas del infierno. Pero aquí la palabra reconciliación es tan bella porque implica que Dios te conoció a ti desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que Pablo dice, para que conozcamos como fuimos conocidos. Y entonces implica que Adán rompió una relación. Cuando el pecado de Adán entró, entonces ese pecado pasó a todos nosotros. Digo, antes de la cruz, a nosotros no nos ocurrió nada de eso. Cuando tú has nacido en esta época, tú naces ya reconciliado, pero no lo sabes. Entonces el método para llenar nuestras iglesias de gente es reconciliación. Pedro dice arrepentimiento. Pablo dice reconciliación. Es un ministerio. El ministerio que hace la iglesia cristiana tiene que ser reconciliación. Si se usa otro método, se están violando leyes espirituales que conllevan a falsedad. Por ejemplo, ¿por qué usted cree esta reprensión de Gálatas capítulo 2, verso 11 al 14? Vamos a leer por qué Pablo tiene que ser tan fuerte con Pedro. Porque Pablo vio que Pedro continuaba con el viejo ministerio del arrepentimiento. Y es en base, por eso es que le damos lectura a este verso tantas veces, es en base a eso
que Pablo reprende a Pedro, porque Pedro iba a ser el líder, el primer papa que iba a dañar al mundo con un ministerio de pecado. Mira lo que dice. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque Pedro estaba ¿de qué? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, amigo de Pablo, fue también arrastrado por la hipocresía de los apóstoles. Pero cuando vi que no andaban, ¿qué? Eso es lo que me interesa a mí. Mire, hay personas que piensan que yo ando incorrectamente por predicar a Pablo. Pues Pablo pensaba que Pedro andaba incorrectamente. Dice, cuando vi que los apóstoles, porque está hablando de ellos, plural, no singular. Dice, pero cuando vi que no andaban es más de uno. Cuando vi que no andaban los de Jerusalén, los ancianos, rectamente, conforme a la verdad de que el evangelio tiene una verdad. Y en este caso, ¿cuál es la verdad? Reconciliación, no arrepentimiento. Dije a Pedro, por ser el jefe de la circuncisión, delante de todos los demás, si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Roma, la Iglesia Católica, comenzó con judaísmo, no con cristianismo. Lo que movía a Pedro era judaizar, no cristianizar. ¿Ustedes dicen amén a eso? ¿Ustedes lo entienden claramente tal y como está escrito? Siendo Pedro el primer líder llamado cristiano, entre comillas, desde ahí, desde Roma, se comenzó a judaizar al mundo gentil. En eso es que está el ministerio de la iniquidad. Es un ministerio. Está el ministerio de la reconciliación y está el ministerio de la iniquidad, que comenzó en la boca de Pablo. Porque si dice que no andaba rectamente, quiere decir que andaba incorrectamente. Entonces los primeros llamados cristianos ya venían incorrectamente predicando. Tú tienes que unirte a mi espíritu, a mis pensamientos. Porque nosotros estamos llamados para corregir lo deficiente. Y nosotros, ese es nuestro llamado. Nuestro llamado no es que tú me caigas bien o que yo te caiga bien a ti. No, hay un móvil, hay un peso. Hay una responsabilidad que tú y yo tenemos. Mira, nosotros nos gozamos cantando y hacemos muchas cosas. Pero la responsabilidad nuestra es que la verdad del evangelio se dé a conocer. Y entonces el ministerio nuestro de alcance mundial tiene que ser reconciliación. Ahí es donde yo invierto mi dinero. Todo lo que cae en mis manos. Mira, a mí me gustan vestir, me gustan las cosas buenas, pero lo primero que yo pienso cuando yo veo dólares es el ministerio de la reconciliación. Invertir para que alguien conozca la verdad del evangelio. Ese es el móvil nuestro, eso es lo que el peso de este ministerio es que la palabra corra. Ve el símbolo en la pared de las piernitas corriendo. Ese símbolo, yo fui a una fábrica en Massachusetts hace más de 30 años, yo diría, cuando me resplandeció la idea. Yo me enamoré de la palabra, la gracia, a la mente de Cristo al poseerme. Yo lo que veía era la palabra, la palabra, la palabra. Se me olvidaron los milagros, la señal, era la palabra, la palabra. Y entonces yo fui donde un irlandés y le dije, a una imprenta, y le dije, yo quisiera que tú me ayudaras a hacer como un logo que con este verso bíblico, 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso 1, que dice, por lo demás, hermanos míos, dice que la palabra corra
y sea glorificada. Y entonces él comenzó a hacer dibujo, era un experto haciendo así. Y entonces, bueno, para correr se hacen falta 2 piernas. Pero ¿qué es lo que tú quieres que corra? La palabra. Y dice, pues vamos a meterle la Biblia encima de las piernas. Y de ahí salió eso. Y yo siempre lo guardé. Yo dije, si algún día mi Señor me permite tener un ministerio, porque yo trabajaba para el sistema. Pero si un día el Señor me permite hacer mi propio ministerio, entonces ese va a ser mi logo favorito. Que la palabra corra. Oye, ¿y cómo ha corrido? Mira, corrió en tu vida y se glorificó. Oye, la palabra corrió y se glorificó. Pero ¿sabes lo que me alegra a mí? Que ningún ministro en el mundo puede decir lo que yo digo ahora mismo. Corrió correctamente. Sí. No hay nada más bello cuando tú haces las cosas bien. Eso te sientes realizado, te da un sentir, caramba, que se dice algo bueno, tú sabes, porque por el resto la carnecita siempre está hacia abajo. Pero cuando tú logras algo bueno, como que te balanceas, tú dices, ay, qué bueno que hice algo bien hecho. La palabra corrió correctamente. Mira, si tú sientes una felicidad profunda en tu vida y una paz, es porque la palabra corrió. Sí. Y se glorificó en tu vida. Yo antes, cuando estaba en el sistema, yo cantaba un himno que yo como que me quedaba ahogado ahí buscando eso. Dice, en el seno de mi alma hay una dulce quietud, se difunde embargando mi ser, una paz infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Y yo lo cantaba, pero siempre me quedó vacío. Me quedaba vacío porque si la mente no se te llena del conocimiento, el sentir carismático de tu carne, el misticismo que tú posees, porque la carne es mística y religiosa, incurablemente religiosa es nuestra carne. Pero solo cuando llega el ministerio de la reconciliación bien aplicado y tú te sientes que tu relación rota con Dios ya está arreglada, entonces tú tienes una verdadera reconciliación. Y entonces vas a entender que no eres un pecador. Porque dice que Dios estaba en Cristo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Quién los toma en cuenta? El sistema religioso te los toma en cuenta. Y te lo dicen, recuerda de dónde Dios te sacó. A mí si me dicen, recuerda de dónde Dios te sacó, sí me sacó de sus entrañas, desde antes de la fundación del mundo. De ahí fue que me sacó. Juan, de la circuncisión, Juan, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. No, si tú no has caído, tú lo que has caído en las manos de tu Señor. El mundo estuvo en pecado 2000 años atrás, antes de la cruz, pero vino el Cordero de Dios que quita. Y lo quitó, porque murió. Si murió, lo quitó. Si resucitó, te lo aseguró. Entonces no estás en tus pecados. La gente siempre piensa que hay pecado. Yo a veces cada vez encuentro versos bíblicos donde comprueban que el ministerio de la reconciliación es el único. Fíjate, vamos a ver ahí en Romanos capítulo 11, verso 27, mira cómo dice. Para alcanzar al mundo correctamente. ¿Qué dice? Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite ¿qué? ¿Ah? Pero ¿quién dijo eso? Eso lo dijo el profeta. El profeta dijo, todavía no había llegado Jesucristo y el profeta dice, este será mi pacto con ellos cuando yo quite ¿qué? ¿Los quitó, sí o no? Si te los quitó, no te queda nada.
Él se los llevó. Lo quitó en un solo día. En un solo día entró y en un solo día se los llevó. Mira cómo dice segunda carta a los Corintios 5:19, donde estuvimos leyendo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 19. Que Dios estaba en Cristo. Mira, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Allí se llevó todos los pecados hace 2000 años. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No el pecado, pero sus. El de Adán y todos los cometidos ahí. A los hombres sus pecados. Y luego dio un ministerio y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Qué pecado cometió Roma, si se le pudiera llamar pecado. Qué desobediencia. Usted sabe que ningún papa, ningún líder en el mundo le ha hecho caso a ese ministerio. Ese ministerio estaba lleno de polvo, de años sin tocar. El ministerio de la reconciliación estaba como cuando encuentran un tesoro que han pasado siglos por encima. Y usted ve a esta gente excavando y excavando. Y hacen unos hoyos de pie y descubren allí una copa de metal que lo hizo fulano de tal hace siglos. Así estuvo el ministerio de la reconciliación. Y un día Dios me dio una pala, hice un hoyito así y lo saqué así. Este es el ministerio de la reconciliación. La perla de gran precio. Ese ministerio es un ministerio que ha estado abandonado. Desde el 73 para acá comenzó ese ministerio. Oye, siglos, nadie hablaba de él. Lo mezclaban el amor de Cristo, pero con pecado. El amor de Cristo, pero con arrepentimiento. El amor de Cristo, pero condicional. El amor de Cristo, pero hoy sí y mañana no. Pero el ministerio de la reconciliación nació en mi mente y yo lo vi como una perla de gran precio y no lo cambié por nada. Cuando llegó ese llamamiento a mi vida, yo tengo memoria que Nidia, mi primera esposa, ¿qué te pasa? No te desubiques, es que es demasiado lindo esto. Porque era difícil, porque yo me entregué a ese ideal. Y llegan mis amistades, pero tú no, te has vuelto loco, chico. ¿Cómo tú vas a pensar que tú eres el único que tiene la verdad? Dice, bueno, yo no sé si yo soy el único, pero esta que yo tengo me gusta y la voy a promover. Es más, llegaban gente a mi casa, aun cuando yo no estaba, y trataban de decirle a Nidia, mira, habla con él, porque es imposible, él está en contra de la corriente, todos van hacia acá y él es como el salmón, va en contra de la corriente. Hablen ustedes con él, pero cuando él toma esas decisiones, a mí no me... Mira, yo vendí todo, carros, relojes, yo a veces me quedaba sin dinero. Y yo tenía 3 televisores y ponía uno, yo ponía una notita, yo vivía en un condominio y ponía una notita abajo, se vende televisor. Y entonces llamaban, mire que lo acabo de traer de Estados Unidos, es nuevecito, tiene tanto, así. ¿Se puede ir a verlo? Y yo, no, yo solo llevo. Y yo con el televisor por todo el pasillo del condominio. Y ahí sacaba $400 y yo dije, esto me va a durar 1 día o 2 días o 3 días, los que fuera. Y después yo tenía un Rolex que yo tenía y digo, oye, ¿cuánto? Conseguí $1000 por él y vendí el Rolex. Y después vendí un carro que me había traído de aquí a Estados Unidos y vendí uno. Y vendí 2, porque yo tenía 3 automóviles. Me quedé con uno porque ya no aguantaba, imagínate. Y eso era... Y nada, yo estoy seguro que papá Dios me mira y dice, mira, encontró la perla, está loquito, lo tengo loquito. Después lo único que me quedaba era el condominio. Y pues tengo que venderlo también, y lo vendí también. Yo vendía bueno, yo soy buen vendedor, recuerda, así que vendía...
que es rico solo por el ministerio de la reconciliación. Tomaba eso. Cuando uno sacrifica por algo, como que le da más valor, ¿verdad que sí? Pues yo estaba que hacía cualquier cosa. Más bien, me iba a lavar platos a un sitio si tenía que hacerlo. Para llevarte a ti la palabra que reconcilia, que te levanta, que te da vida. Vamos a ver ahora a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Vamos a leer el verso 13. Mira lo que hablaba el profeta. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, mira cómo era ese pacto. Corazón, los espiritistas siempre están botando sangre, porque es que ellos, los espiritistas de hoy, ellos leen el viejo pacto y de ahí dicen, mira, sangre, uy, como le gusta matar gallinas y sacar y rociar, ¿verdad? Que le gusta eso. Pues los sacerdotes en el viejo pacto tenían que hacer eso para, mira el propósito. Dice, santifican para la purificación ¿de qué? Ahí no había espíritu. Eso era para purificar la carne. Sigue. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Que es lo que se honra en este ministerio. El cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Ahí que está, mira. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas como el ayuno, el sacrificio, Dios mío, y darse golpes de pecho y caminar de rodillas, todas esas obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Oye, ¿tú sabes por qué dice para que sirváis al Dios vivo? Porque proféticamente y predestinadamente, Papá Dios sabía que eso nunca se iba a honrar antes. Era cuando Él viniera a la tierra de nuevo. Y entonces tú le sirves a un Dios vivo. Se llama José Luis de Jesús Miranda. Tiene vida, tiene vida. Vamos a seguir leyendo. Dice, así que por eso es ¿qué? Ahora que estoy mediando, eso es lo que mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia ¿qué? Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata, hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, detente ahí, pero ahora en la consumación de los siglos, eso sucedió hace 2000 años atrás, se presentó
una vez, para siempre, por el sacrificio de sí mismo, ¿para qué? ¿Para qué? Y para quitar de en medio el pecado. ¿Dónde está el pecado? Lo quitó. ¿Y los evangélicos qué dicen? Que está en medio. ¿Qué predica el cura del pueblo? Pecado. ¿Qué es una misa? Recordatorio de pecado, símbolo de pecado. ¿Cuáles son los sacrificios pentecostales carismáticos de estos últimos días? Pecado. Hay que salvar las almas del pecado. Aquí no se predica salvar almas del pecado. Aquí lo que se predica es reconciliar vidas preciosas para que sepan que no hay pecado, que Él lo llevó hace 2000 años. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, para salvar, telegracias, a los que le esperan. Apareció por segunda vez sin relación con qué. ¿Cuál es la prédica mía hoy? ¿Sin relación a qué? Porque fue quitado. Así que bendecido, vamos a darle un aplauso a nuestro Señor, a mi Señor. Los músicos, por favor.